Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy tenemos una nueva clase y esta lección se llama Cornelio oye el Evangelio. ¿Ya? Antes de comenzar esta lección, nosotros vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ayude a comprender de su palabra. ¿Ya? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Mi Dios, en este día, Señor, le queremos agradecer, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que usted nos da cada día, Señor. Señor, le queremos pedir que usted nos ayude a comprender de su palabra, Señor. Señor, usted ayúdenos a aprender de esta lección, mi Señor. Señor, que cada niño pueda aprender de lo que usted nos quiere enseñar, Señor. Señor, le pido que usted cuide y guarde a mis pastores, Señor, que cuide también a mis hermanos, mi Señor, de la iglesia, Señor. Señor, usted bendiga a cada familia que se encuentra en su hogar, mi Señor. Señor, le pido que nos dé sabiduría, mi Dios, que nos dé entendimiento para poder aprender de todas las cosas que usted nos quiere enseñar, mi Señor. Señor, en este día le pedimos una gran bendición, mi Señor, para todos los niños, para todos los hermanos, Señor, que nos puedan ver, mi Señor. Todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya. Entonces, como les decía, esta lección se llama Cornelio oye el Evangelio, ¿ya? Y se encuentra en Hechos capítulo 10, versículo 1 al 48. Ya. Entonces, esta lección comienza con un hombre llamado Cornelio, ¿ya? Este hombre era un soldado romano, ¿ya? Pero él era una persona que amaba a Dios, ¿ya? Él ayudaba a las personas que necesitaban, ¿ya? Entonces, pero él no conocía a Jesús, ¿ya? Y Dios quería que él conociera a Jesús. Entonces, eh, un día Cornelio estaba orando, ¿ya? Y tuvo una visión. En esa visión, un ángel le habló y le dijo de que fuera, o sea, que mandara, disculpen, que mandara a unos hombres a Jope, ¿ya? Y que fueran a buscar a un hombre llamado Pedro y que él le iba a contar sobre Jesús, ¿ya? Porque como les decía, Dios quería o sea, disculpen, que Cornelio también conociera a Jesús, ¿ya? Entonces, Cornelio le hizo caso a Dios, ¿ya? Y buscó a unos siervos y a un soldado para que fueran a Jope a buscar a Pedro. Mientras estos hombres fueron en busca de Pedro, Pedro también estaba orando, ¿ya? Él estaba en la azotea de su casa mientras esperaba el almuerzo y él también oraba, ¿ya? Y mientras él oraba, también tuvo una visión, ¿ya? Y él vio del cielo bajar una sábana llena de animales. ¿Se imaginan ustedes del cielo ver bajar una sábana con animales? Pero estos animales, para los judíos, eran impuros, ¿ya? Entonces esa voz le dice a Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le respondió, yo no como nada, Señor, yo no como nada que sea impuro. Entonces esa voz nuevamente le dice a Pedro, le dice que esos animales ya no eran impuros, que estaban purificados por el Señor, ¿ya? Eh, entonces, mientras la sábana volvió a subir, porque la sábana bajó 3 veces y las 3 veces que bajó fue de vuelta al cielo, ¿ya? Entonces, mientras pasaba eso, llegaron los hombres, llegaron a la casa de Pedro
y preguntaron si ahí vivía Pedro. Entonces, mientras todavía Pedro estaba en la azotea, esa voz le dice a Pedro que bajara pronto porque habían unas personas que lo buscaban y que él tenía que hacerle caso y tenía que ir con ellos porque él le había enviado a esos hombres, ¿ya? Entonces, Pedro bajó, ¿cierto?, de la azotea y estaban estas personas que lo estaban esperando, que lo buscaban. Y les dice, ¿tú eres Pedro? Entonces les dice, sí, yo soy a la persona que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Le dice él. Entonces, estas personas le dicen, Cornelio, que es un soldado romano, nos ha enviado a buscarte. Él es una persona justa, le dijeron, ayuda a las personas y ama a Dios. Entonces ahí Pedro comprendió de que era verdad lo que había escuchado de esa voz, ¿cierto? Entonces esa noche Pedro lo hospedó, ¿ya? Y al otro día, al día siguiente, se fueron juntos a Cesarea, ¿ya? Y cuando llegaron a casa de Cornelio, él lo estaba esperando. Él había invitado a toda su familia, invitó a unos amigos, a personas más íntimas de su núcleo y lo estaban esperando. Ya, él había reunido a toda esa gente, a su familia, a sus amigos más cercanos y estaban esperando a Pedro. Entonces cuando Pedro llegó, Cornelio se arrodilló delante de Pedro, ¿ya? Y Pedro le dijo de que se levantara, ¿ya? Porque él era un hombre como él. Él no era un dios para que estuviera rindiéndole honores, ¿cierto? Entonces Pedro le empezó a contar a todas las personas que estaban ahí las cosas de Jesús, porque eso era lo que quería Dios, de que Pedro le contara a los demás las cosas de Jesús, ¿ya? Porque aunque ellos creían en Dios, no conocían, como les decía, no conocían a Jesús. Entonces también Pedro comprendió lo que Dios le quería enseñar, que Jesús nos ama a todos, ¿ya? No interesa el color, no interesa del país que seamos, de dónde vengamos, ¿cierto? Que Dios nos ama a todos, ¿ya? Entonces Pedro comprendió lo que Dios le estaba enseñando, de que él amaba a todos, ¿ya? Que él no hacía diferencia. Como Cornelio y la familia, ellos eran romanos, él también los amaba, ¿ya? Entonces ahí Pedro comprendió lo que Dios le había enseñado. Entonces Pedro le empezó a enseñar las maravillas de Jesús, ¿ya? Él les contó también de que Jesús había sido crucificado por unas personas que no creían en Jesús. Entonces que Jesús había sido crucificado y que había sido muerto, pero a los 3 días había sido resucitado. Entonces todas las personas que estaban ahí empezaron a creer también en Jesús. Y bueno, a Pedro lo habían acompañado unas personas que también eran de Jope, ¿ya? Que eran unos hermanos de él, ¿ya? Para que también ellos vieran que Jesús los podía amar a todos, ¿ya? Entonces, cuando Pedro les contaba las maravillas de Jesús, empezó a descender fuego sobre de ellos, sobre sus cabezas, y algunos empezaron a hablar en lenguas, ¿ya? Entonces era para que vieran que Dios los amaba a todos, ¿ya? Que Jesús los amaba a todos. Y esto es lo que nosotros debemos comprender, lo que esta lección nos enseña hoy, que es que Dios nos ama a todos, ¿ya? No importa la raza, no importa
como les decía, de nosotros de dónde seamos, si tenemos dinero, si no tenemos dinero, o si tenemos estudio, no, a Él no le importa, ¿ya? A Él solo le importa que nosotros seamos buenas personas, ¿ya? De que nosotros tengamos que hacer lo correcto, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que orar cada día para pedirle ayuda a Dios, de que Él nos ayude a ser buenas personas. Y cuando nosotros pequemos, nosotros tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Para que Él entre en nuestros corazones, porque si nosotros nos dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, no podemos ser buenas personas y no podemos ser como Pedro, ¿cierto? Hablar de Dios, hablar de Jesús. Entonces, por eso es importante que nosotros dejemos primeramente entrar a Jesús a nuestro corazón, ¿cierto? Eh, Nosotros tenemos que aprender de esta lección y también enseñarle a otras personas acerca de Dios, acerca de Jesús, ¿cierto? Nosotros tenemos que hablarle a los demás las cosas maravillosas que hace Jesús, ¿ya? Nuestro versículo de hoy, de esta clase, dice, me seréis testigo, ¿ya? Y se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿ya? Espero que les haya gustado esta lección, que es maravillosa, que cada lección que nosotros vamos viendo, nosotros podemos aprender, ¿cierto? Que podamos aprender de todo lo que Dios nos quiere enseñar, ¿ya? Porque nosotros también podemos ser como Pedro, ¿cierto? Nosotros también podemos enseñarle a las demás personas, a nuestros compañeros de colegio, que nosotros creemos en un Dios, que creemos las cosas que Él hace, ¿cierto? Y así muchas personas más puedan creer en Dios y, y puedan aprender, ¿cierto? Vamos a terminar esta lección, vamos a hacer una pequeña oración en agradecimiento de todo lo que hemos aprendido hoy, ¿ya? Vamos a cerrar nuestro ojito y vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Mi Dios, le queremos agradecer, Señor, por todo lo que usted nos ha enseñado, Señor. Señor, gracias por esta lección, porque usted nos enseña, mi Señor, que usted nos ama a todos, mi Señor. Señor, gracias por esta lección, gracias por esta palabra, mi Señor. Señor, usted bendiga a cada niño, mi Señor, a cada hermano, mi Señor, que se encuentra en su hogar, mi Señor. Señor, gracias por esta lección, mi Señor. Gracias por todo lo que usted nos enseña, mi Dios. Señor, yo le pido también que usted nos siga cuidando, nos siga guardando, Señor, de esta enfermedad tan terrible, mi Señor. Cuide, guarde a cada familia, a cada hermano, mi Señor, que se encuentra en su hogar, mi Señor. Señor, todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, niños, hemos terminado esta lección. Espero que les haya gustado, que puedan aprender y que es lo más importante, que Dios nos ama a todos, ¿ya? Yo me despido, a Dios le pido de que los guarde, que los cuide y para que nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, en una próxima clase, ¿ya? Que Dios los guarde y que Dios los bendiga.